Vamos a comentar en esta oportunidad uno de los textos que me parece importante, porque si el Evangelio de Lucas le dedica muchos versículos a esta narración de la resurrección, es porque cuando uno dedica mucho tiempo a hablar de algo, es porque tiene importancia. Cuando hablamos de la resurrección, no estamos hablando de la resucitación. La resurrección no tiene nada que ver con que un cadáver se vuelva a levantar. Eso no es resurrección. Si Cristo fuera un cadáver que se ha levantado, volvería a morir, como el caso de la resurrección de Lázaro o la resucitación de Lázaro. Pero Cristo nos muestra en los evangelios mismos que el cuerpo del resucitado, y digo bien cuerpo, ya, el cuerpo, no estamos hablando de un cuerpo de volver a vivir la vida de antes para morir, totalmente condicionado por el tiempo y el espacio. Los apóstoles están reunidos con la puerta cerrada y Jesús se aparece en medio de ellos, ¿no? Y así como está presente con ellos, caminando, no lo pueden reconocer. Por eso en los evangelios tratan de poner estos detalles de que habían pasado 3 días y se apareció a los discípulos, pero no lo podían reconocer. Y cuando parten el pan, lo reconocen, pero inmediatamente desapareció de su vista. Entonces, el cuerpo del resucitado, teológicamente podemos entender como que es un cuerpo glorificado o es la vida en Dios. Y es una vida que no está condicionada ni por el tiempo ni por el espacio. Esa vida que nos ha prometido el Señor a todos aquellos que confiemos y creemos en Él. Bien, ahora vamos a leer este texto que me parece importante para el Evangelio de Lucas. Son varios versículos que son los llamados discípulos de Emaús. Dice así: aquel mismo día hubo 2 discípulos que iban camino a un pueblo llamado Emaús, distante 10 kilómetros de Jerusalén, y comentaban lo sucedido. Ahora, vamos a detenernos acá. Actualmente tenemos 2 lugares llamados Emaús. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no han podido dar con el lugar? Porque hay un problema en el tema de la distancia con Jerusalén. Y ese problema está en los manuscritos o las copias que se han hecho del Evangelio de Lucas. Algunos ponen diferentes kilómetros o más kilómetros o pocos kilómetros de la distancia de Jerusalén y Emaús. Y por eso encontramos hoy en día hay 2 lugares llamados Emaús que usted puede visitar. Uno de la época cruzada y otro de la época bizantina. La de la época cruzada, estamos ahí los frailes menores, los franciscanos, pero hay un camino romano muy antiguo de la época de Cristo, y en esta iglesia de Emaús se encuentra la llamada casa de Cleofás, uno de los discípulos llamados, que están aquí mencionados en este relato. La otra es una iglesia que está encomendada a la comunidad de las bienaventuranzas, pero es una iglesia muy antigua, una iglesia de época bizantina, con mosaicos en el suelo, y recuerda también este lugar, este hecho que narra el Evangelio de Lucas, donde podemos encontrar muchas tumbas del siglo I, siglo II. Sigamos con la narración. Dice así: mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero estaban cegados y no podían reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué conversación es esa que traen por el camino? Algunos piensan que aquí los discípulos serían una pareja de esposos. ¿Por qué? Porque se nos dice el nombre solamente de uno y se dice solamente el nombre del varón, no de la mujer. Y en realidad era así. Sabemos el nombre de uno, pero del otro discípulo no lo conocemos.
Podríamos pensar de que era una pareja de esposos que eran discípulos del Señor y que iban pues con esta pesadez en el corazón y con esta tristeza. Iban pues con esta pesadez en el corazón y con esta tristeza. El Papa Francisco nos hace una bonita reflexión cuando nos dice que cuando Jesús se encontró con estos discípulos, irían a paso lento y con una gran tristeza en el corazón. ¿Cómo va uno por el camino de la vida cuando va con una tristeza en el corazón? Pero finalmente, cuando los discípulos reconocen a Jesús al partir el pan, ya no van lentamente, van corriendo a contar lo que les había pasado por el camino y cómo lo reconocían al partir el pan. ¿Qué diferencia hay entre llevar a Cristo en el corazón, en la vida, y cuando uno no lleva a Cristo resucitado en su corazón? Sigamos con la narración. Dice, se detuvieron con la cara triste y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, replicó, ¿eres tú el único que pasó en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha ocurrido estos días en la ciudad? Él les preguntó, ¿de qué? Contestaron, de lo que Jesús de Nazareno, que resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, cuando nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Pero además de todo eso, como hoy, ya son 3 días que ocurrió. Ahora, los que parecen que saben todo, terminan por no saber nada. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Pero al final, ¿quién es el que no sabe? Jesús les va a contar las Escrituras que realmente esto tenía que ocurrir. Dice, y es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dado un susto, pues fueron muy de madrugada al sepulcro y no encontraron su cuerpo y volvieron contando que incluso habían visto la aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Es interesante que los relatos de la resurrección de Jesús parece que suceden todos el mismo día. Y así lo atestigua. Aquel mismo día, ¿no? Jesús se aparece a esta pareja, probablemente de esposos. Entonces Jesús le dijo, qué torpes son ustedes y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que sufrir todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va de caída. Él entró para quedarse, recostado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo ofreció. Se abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces comentaron, ¿no estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino, explicándonos Escrituras? Qué interesante. Se supone que llegan a la casa de los que están caminando. Jesús, en cambio, parece que fuera el anfitrión. Toma el pan, lo reparte y se los da. La mesa es la mesa de la Eucaristía. Es siempre la mesa del Señor. Es la casa del Señor. La casa de estos discípulos se ha convertido en la casa del Señor. Vamos a hacer una explicación sencilla. ¿Por qué Lucas ha puesto este texto? ¿Por qué lo habrían puesto? Porque está al final del Evangelio. Claro, está en el sitio adecuado, es un relato de la resurrección, pero ¿por qué una narración tan grande? Tal vez los cristianos del primer siglo le decían a Lucas, Lucas, ¿dónde está Cristo resucitado hoy día? Y Lucas recoge esta tradición. Y entonces lo que nos quiere decir es lo siguiente. Hoy día
podemos encontrarnos con Cristo resucitado en 3 lugares. La primera es la palabra. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra, las escrituras por el camino? ¿No ardía el corazón? Hoy usted se puede encontrar con Cristo resucitado a partir de su palabra. La segunda, o el segundo lugar para encontrar a Cristo resucitado, es la Eucaristía. Hoy usted puede reconocer a Cristo resucitado al partir el pan y se encuentra con el Señor, como hacemos todos los domingos, el día del Señor, cuando escuchamos la palabra y cuando partimos el pan. Pero hay una tercera que tal vez no nos damos cuenta. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado con estos discípulos si no hubieran abierto la puerta de su casa a un desconocido? Si Cristo hubiera pasado de largo y ellos no hubieran dicho, quédate con nosotros, la tarde está decaída, siéntate, y le hubieran ofrecido su casa, nunca lo hubieran podido reconocer. El tercer lugar donde Cristo resucitado se aparece es el hermano. Cuando acogemos a un hermano y cuando acogemos a este forastero o desconocido, o abrimos la puerta del corazón y de la casa y compartimos el pan, tenemos momento para encontrarnos con Jesús resucitado. Por tanto, la palabra, la Eucaristía y el prójimo son lugares donde hoy nos podemos encontrar con el resucitado.